Buenas tardes, nosotras somos Paloma Aldana, Valentina Valdrich, María Paula Bueno, María Camila Díaz y quien les habla, Lizeth Silena Pérez. Somos estudiantes de primer semestre de medicina y el día de hoy en este seminario les hablaremos de la apoptosis y su relación con la enfermedad de Huntington. Muchas gracias por acompañarnos y a continuación los dejo con mi compañera para entrar en tema. Bueno, la enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo que se desarrolla por una mutación en la proteína que codifica a la huntingtina. Esta enfermedad fue descrita en 1872 por George Huntington, que básicamente estudió una familia que presentaba los mismos síntomas. Se sabe que esta enfermedad tiene una incidencia de 1 a 4 personas por millón de habitantes. La característica principal de esta enfermedad es la pérdida progresiva y de manera gradual de las neuronas que están ubicadas basales. Si hay una pérdida significativa de las neuronas en gran cantidad en lo que es el putamen y en el núcleo caudado, se va a reducir esta área del cerebro y por consecuencia el ventrículo lateral va a aumentar de tamaño. Si aumenta de tamaño, acá se va a originar el primer síntoma, que es la coria. Hay que tener en cuenta que estos tienen mayor prevalencia en lo que es Reino Unido, Venezuela y las islas de Tasmania. Y pues básicamente lo que buscamos con este seminario es dar a conocer la enfermedad de Huntington, lo que es su etiología, sus síntomas y su tratamiento. También hablar en profundidad de cómo el daño ocasionado en las células cerebrales va a traer como consecuencia daños irreparables en lo que es el sistema nervioso. La enfermedad de Huntington, o también conocida como coria de Huntington, es un trastorno raro, complejo y severo neurodegenerativo. Al ser neurodegenerativo quiere decir que se caracteriza por la pérdida de manera gradual y progresiva de las neuronas, específicamente las que están ubicadas en los ganglios basales, que son las neuronas GABAérgica espinosa del medio estriado. Siguiente. En esta imagen podemos ver la localización de las neuronas GABAérgicas, que son las que mayormente participan en esta enfermedad, las cuales pues se encuentran ubicadas en el putamen y en el núcleo caudado. Siguiente. Acá podemos ver las diferencias en lo que es un cerebro normal, que está ubicado en la parte izquierda de la diapositiva, que tiene presente todas sus neuronas saludables. En la parte derecha vemos la imagen que hace referencia a lo que es la enfermedad de Huntington en el cerebro, en donde se demuestra cómo durante un transcurso del tiempo, al morir gran cantidad de neuronas localizadas en el putamen y en el núcleo caudado, puede presentarse una gran pérdida del tejido cerebral en esta área. Acá se puede observar cómo la gran expansión de los ventrículos laterales pues se ha ocasionado debido pues, a la pérdida excesiva de las neuronas. También hay otros daños que se pueden encontrar como la atrofia de los ganglios basales, y pues el daño de esta área se puede ver afectada y puede ocasionar lo que es un movimiento descoordinado, en los cuales las personas que presentan esta enfermedad se retuercen, se contorsionan y giran en un movimiento de danza, de ahí a que también reciba el nombre de coria. Siguiente. Bueno, acá podemos ver distintas imágenes de tomas reales de cómo se puede observar las diferencias entre el cerebro sano y el cerebro que presenta pues dicha enfermedad. También en el cerebro que presenta la enfermedad de Huntington pueden ocurrir otros daños cerebrales, como en la corteza cerebelosa, el tálamo y el cerebelo. Siguiente. Bueno, de los síntomas, los más característicos de esta enfermedad, encontramos que son pues, los movimientos coréicos o de danza de los miembros superiores e inferiores, también del tronco y del cuello. Las personas presentan movimientos lentos, suelen tener torpeza y desequilibrio, también suelen tener rigidez, presentan dificultad para hablar y deglutir. Acá las personas tienden a babear en exceso y también pierden la capacidad de percepción y de memoria, o sea, son muy olvidadizos. Su actividad cognitiva va disminuyendo, deteriorándose lo que es el pensamiento y la razón. También puede desarrollar otras patologías como enfermedades psiquiátricas, entre pues encontramos lo que es la ansiedad, depresión, trastornos bipolares, problemas de personalidad, demencia y demás. Siguiente. Bueno, encontramos que esta enfermedad es de origen hereditario, que quiere decir que es de padres a hijos. También se reconoce como un trastorno fatal autosómico, lo cual significa que es una copia, que de una copia de un gen alterado en cada célula es suficiente para causar dicha enfermedad. O sea, una persona
afectada hereda el gen de uno de sus padres. Siguiente. Bueno, en citología, normalmente la proteína huntingtina, que es producida en el cromosoma 4 por el gen HTT o gen IT15, proporciona información para la producción de la proteína. Siguiente. Pero lo que es, en la persona sana, sin el gen mutado, pues el gen tiene una extensión normal o producción de tripletes de 10 a 35 nucleótidos de CAG que codifica los aminoácidos de glutamina, seguido de la formación de la proteína normal, huntingtina, lo cual pues va a generar que las neuronas se encuentren totalmente sanas. Siguiente. Pero ya en la enfermedad, debido a la mutación genética del gen HTT o gen IT15, en las personas con dicha enfermedad de Huntington va a ocasionar que se genere que un ARN mensajero con esos tripletes repetidos van a estar más de 36 veces, y pues esta extensión excesivamente larga también se le conoce como la poliglutamina, pues que es cuando la proteína huntingtina tiene más de 36 glutaminas, formándose más doblada y volviéndose tóxica para las células nerviosas. Y pues debido a esto las células se fragmentan y se aglomeran en el putamen, y pues bueno, va a producir la muerte, y esa es una característica del por qué el gen mutado puede ocasionar la muerte de las neuronas. Siguiente. Pero bueno, ¿cómo se da esto? Inicialmente se da el paso al inicio de la replicación de los tripletes de CAG por la ADN polimerasa, como lo podemos ver en el punto 1 y en el siguiente 2. Dale, siguiente. En el punto 4, pues la polimerasa sufre una alteración, lo que ocasiona la agregación de más tripletes de CAG durante la replicación, como lo podemos ver en el punto 5. Siguiente. Entonces, como resultado, se tiene la proteína mutada, la cual es la poliglutamina, con más de 36 tripletes de glutamina. Por eso es que una persona puede tener más repeticiones de CAG, lo que hace que su ADN sea inestable, y entre más repeticiones de CAG tenga, más rápido se le van a desarrollar los síntomas a la persona. Listo. Cuando hablamos de los determinantes, hacemos referencia a todos esos factores que se van a ver implicados en el desarrollo de la enfermedad. En este caso estamos teniendo en cuenta dos, que son la edad y el número de repeticiones de CAG. Hay que tener en cuenta que entre más repeticiones de CAG hayan, más rápido se van a presentar estos síntomas. Y pues lo que pueden ver en la presentación es la escala de repetición, que consiste en la cuantificación de la cantidad de repeticiones del triplete CAG en el gen de la huntingtina. Entonces, se dice que una persona es normal cuando presenta menos de 27 repeticiones. Esto quiere decir que al no verse afectada sus repeticiones de CAG, pues la persona no va a padecer de esa enfermedad y ni tampoco la va a transmitir a las siguientes generaciones. Se dice que no es penetrante cuando las repeticiones van de 27 a 35. Esto quiere decir que la persona no va a expresar este gen, pero la probabilidad de que lo transmita a la siguiente generación es de un 50%. Se dice que es de penetrancia total cuando hay de 36 a 39 repeticiones. Puede que la persona presente o no presente los síntomas, pero la probabilidad de que le transmita este gen a la siguiente generación sigue siendo alta. Y se dice que es de penetrancia reducida cuando las repeticiones van de 40 a más, y pues acá la persona va a expresar el gen, o sea, va a padecer de la enfermedad de Huntington. Siguiente, por favor. En cuanto a los medicamentos y pues el tratamiento, hay que tener en cuenta que esta enfermedad no tiene cura. Esto quiere decir que básicamente los medicamentos van a ser utilizados para aliviar los síntomas, pero pues ninguno de ellos puede alterar el curso de la enfermedad. A su vez, como tratamiento, también se trabajan con las terapias que ayudan a disminuir la replicación de la proteína. Entonces, en cuanto a los medicamentos principales, son los que trabajan el trastorno del movimiento. Podemos ver lo que es la tetrabenazina, que básicamente su función es cambiar la actividad de ciertas sustancias que se encuentran naturales en el cerebro, que ayuda a la contracción de los músculos y que también afectan los nervios. Podemos ver lo que son los benzodiazepinas o baclofeno, que son agentes depresores del sistema nervioso, que van a ayudar a mejorar lo que es la distonia y a reducir las contracciones musculares del paciente.
podemos ver lo que es la toxina botulínica, que es una neurotoxina que ayuda a tratar espasmos musculares, y la riluzole, que ayuda a mejorar los movimientos coreicos, o sea, a reducirlos y a reducir el tamaño de la lesión estriatal. Siguiente, por favor. En cuanto a las terapias, se manejan dos, que es la primera es la génica y la segunda es la antisentido. La génica básicamente consiste en una técnica que se utiliza para tratar enfermedades alterando lo que es el material genético del paciente. Esto consiste en introducir una copia sana de un gen defectuoso en las células del paciente, y pues las principales terapias génicas que utilizan son las ASO. En cuanto a las terapias antisentidos, esta consiste en pequeños fragmentos de ácido nucleico que van a ser complementarios para una secuencia específica de un gen. En este caso sería el gen que está mutado y que está afectando a la proteína. Esto se hace con el objetivo de que se una a un ARN mensajero del mismo y evitar que así se siga reproduciendo la proteína mutada. En este caso hay más como posibilidades de tratamiento, están las microRNA, las CRISPR-Cas9 y las ZFN. El diagnóstico preliminar de la enfermedad de Huntington se basa principalmente en las respuestas que den los pacientes a las preguntas. Se realiza una exploración física general, una revisión de la historia clínica familiar y exámenes neurológicos y psiquiátricos. En el examen neurológico, el neurólogo le hará preguntas al paciente y llevará a cabo pruebas relativamente simples en el consultorio para evaluar síntomas motores como los reflejos, la fuerza muscular, el tono muscular, la coordinación y el equilibrio. Síntomas sensoriales como el sentido del tacto, la vista y el movimiento ocular y la audición. Síntomas psiquiátricos como el estado mental, el humor. Y en el análisis neuropsicológico, el neurólogo realizará pruebas estandarizadas para evaluar la memoria, el razonamiento, la agilidad mental, la función del lenguaje y el razonamiento espacial. Ahora, para hablar sobre la muerte celular, esta muerte celular puede ser iniciada por señales extrínsecas que se dan en un ambiente discrepante y señales intrínsecas que se dan gracias a las mutaciones génicas. La exhibición de sustancias tóxicas y ambientes nocivos, como en el trauma, son las que pueden producir la muerte celular. También la exposición a detergentes, ácidos y oxidantes pueden tener efectos nocivos referente a la viabilidad celular. En la apoptosis, las primeras caspasas, que son la 8 y la 9, que se denominan iniciadoras, son activadas a través de las moléculas adaptadoras FADD, que es la proteína de asociación Fas con dominio de muerte, y la APA-FL, que es el factor activador de proteasa apoptótica, y se da equitativamente. Apoptosis. Bueno, básicamente la apoptosis o la muerte celular es el proceso mediante el cual la célula llega al fin de su vida. Viene siendo como un tipo de renovación, ya que al morir esta célula le da espacio al surgimiento de una célula joven y nueva. Entonces podemos describir al cuerpo como una máquina perfecta, que al no tener pues un funcionamiento correcto empieza a poner en riesgo a los de la persona. Este es un proceso netamente fisiológico que se da desde el desarrollo embrionario, regulando el crecimiento celular y tisular hasta la adultez. Un ejemplo de este desarrollo durante el crecimiento embrionario es la formación de la mano. Entonces, al principio vamos a ver que la mano es similar como a la de un pato, que los dedos están unidos por una fibra muy fina, pero a medida de que las células van haciendo apoptosis, entonces le van dando la formación a los dedos. Bueno, también debemos decirlo que este es un proceso que está con nosotros hasta la adultez, regulando los tejidos, los órganos de nuestro cuerpo, que estén en el número correcto de células y que estén haciendo su funcionamiento de una manera sana. Y también nos van a acompañar hasta el final de nuestra vida. Entonces es un proceso completamente normal. Siguiente, por favor. No, aquí tenemos una imagen de cómo la célula, o sea, tenemos la célula viva y cómo va surgiendo su proceso hasta terminar haciendo la apoptosis. Ya la puedes pasar, por favor.
Bueno, tenemos dos tipos de vías. Entonces está la vía intrínseca o también conocida como el receptor de muerte, que como su nombre lo dice, entonces esta inicia cuando los ligandos de muerte se adhieren a un receptor de muerte y de esta manera sucede la apoptosis. Entonces recordemos que los receptores de muerte más conocidos son el TFN, que es de tipo 1, la proteína Fas, y los ligandos TNF y Fas ligando. Entonces, para la vía extrínseca, o también conocida como la vía mitocondrial, recordemos que esta se inicia dentro de la célula y hay unos estímulos internos que empiezan a fallar. Un ejemplo de esos puede ser la hipoxia, el estrés oxidativo severo, daños genéricos irreparables. Entonces, cuando estos estímulos se activan, entonces le dan como una iniciación a la vía intrínseca y esto lo que hace es que se pueda producir la apoptosis. Entonces, sin importar cuál fue el estímulo que lo ocasionó, vamos a resultar teniendo apoptosis por una vía permeable mitocondrial. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos de los mecanismos que inducen a la apoptosis. Siguiente, en esta enfermedad de Huntington. Generalmente las proteínas defectuosas resultantes del gen mutado, que son las poliglutaminas, van a estar promoviendo cuerpos de inclusión y agregados amiloideos solubles, los cuales en el citoplasma o en el núcleo de las neuronas afectadas, generando lo que es la pérdida selectiva de las neuronas espinosas ubicadas en el cuerpo estriado. También va a llevar a que se dé un alto nivel de citotoxicidad. Siguiente. Entonces, para hablar primero, la mutación de la proteína huntingtina interfiere en muchas actividades intracelulares, dando paso a la aceleración de la vía intrínseca de la apoptosis de las neuronas, en las cuales acá puede afectar primeramente lo que es el núcleo y en el citoplasma. Hablando en el núcleo, pues normalmente en el núcleo de las neuronas se encuentra el BDNF, que sería el Brain Derivated Neurotrophic Factor, o en español, factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual juega un papel importante en la neurogénesis, en la polarización y diferenciación neuronal, también en lo que es le da la plasticidad y la supervivencia neuronal para que las neuronas compensen sus lesiones y regeneren células nerviosas adultas. Pero entonces el daño acá se da con la enfermedad de Huntington, que se desarrolla, pues se ve como la huntingtina mutada puede migrar al núcleo y en compañía de la caspasa 6 va a alterar la expresión génica del BDNF, pues el cual pues va a disminuir su transcripción y pues por ende su funcionamiento no se va a producir y esto va a ocasionar una apoptosis neuronal precipitada. Siguiente. Bueno, el daño en el citoplasma. Normalmente la HTT es sensible a su escisión proteolítica, eso que es, quiere dar definición a lo que es la división y la fragmentación de la proteína HTT. Bueno, eso se da por por una familia de proteasas cuando llega al protosoma, que es el que se ubica en la membrana celular, el cual tiene como función la degradación de la proteína huntingtina. Ahora sí, siguiente. Pero en lo que es el caso del paciente que presenta la enfermedad de Huntington, pues esto no se va a realizar, porque debido a que a la extensa elongación que tiene esta proteína mutada, va a inhibir la acción del proteosoma y pues va a dar paso a que la degradación de la proteína no se dé correctamente, lo que me va a formar unos fragmentos tóxicos que se van a ubicar en el citoplasma y pues estando en el citoplasma estos se van a relacionar y van a interactuar con la mitocondria del núcleo de la célula, en el citoplasma con la mitocondria de la célula y esto va a generar que se dé paso a la vía intrínseca mitocondrial debido a que estos fragmentos tóxicos van a formar poros en lo que es la membrana mitocondrial y va a generar la salida de citocromo C y esto da la respuesta a que ocurra de una vez la muerte celular o la apoptosis. Bueno, cabe recordar que la mitocondria es importante porque también regula lo que es la homeostasis de calcio
porque hace parte de la regulación en la forma de la columna dendrítica y la actividad sináptica de las neuronas, mitigando los altos niveles de calcio intracelular. Pero con la aumentación de la HTT afectada, el funcionamiento y la morfología de la mitocondria tiene como resultado una despolarización de esta organelo, que es la mitocondria, la cual aumenta los niveles de calcio intracelular, generando a su vez un estrés oxidativo mitocondrial, y esto pues si esto se presenta de manera prolongada, pues puede ocasionar la vulnerabilidad de las neuronas a agresiones excitotóxicas, y pues ahí es donde se produce la excitotoxicidad, pues que daría vía a la vía extrínseca. ¿Por qué? Porque pues la excitotoxicidad se debe al daño que sufren las señales glutaminérgicas que se van a ubicar, pues esto se da más que todo en la parte extracelular, y pues va a afectar lo que es la membrana de la célula nerviosa. Entonces, bueno, la excitotoxicidad se debe al daño que sufren las señales glutaminérgicas, y como consecuencia de la excesiva liberación de los neurotransmisores como el glutamato en el espacio extracelular, procede a la estimulación continua de los receptores NMDA, que son N-metil de aspartato, a los cuales el glutamato se va a unir para activar la entrada de calcio normalmente, pero en el caso de la enfermedad de Huntington pues no va a haber ningún control, y esto va a generar una entrada de calcio extremadamente masiva, lo cual pues tendrá como respuesta la muerte celular. ¿Por qué? Porque se da una alteración en los iones de la célula. Ya. Bueno, la agregación de proteínas en la enfermedad de Huntington empieza con la huntingtina, con un exceso de repeticiones de poliglutamina que produce daño neuronal al formar agregados estabilizados covalentemente por la transglutaminasa y por alterar la producción de energía de la glucólisis, ya que inhibe el glicaldehído 3-fosfato deshidrogenasa. La huntingtina daña solo los grupos neuronales que expresan la proteína 1 asociada con huntingtina. Siguiente, por favor. Tenemos la función de la proteína huntingtina. Acá podemos ver un esquema de la proteína, en cual empieza que la proteína está formada por una cadena de poliglutamina, seguida de una secuencia de prolinas, y podemos ver acá los cuadros verdes, nos indican los dominios de HIT. Las flechas rojas son los sitios de corte por caspasas y calpaínas, que son los triángulos rojos. Las flechas verdes señalan las regiones de AA, consenso, por otras proteasas. El NES, que es el cuadrador naranja, es la secuencia de reconocimiento de exportación nuclear. Los círculos rojos y azul indican las modificaciones post-transcripcionales, que es la ubicación y la simulación. Y también se encuentran en esa proteína zonas muy ricas en ácido glutámico, serina y prolina. Siguiente, por favor. Bueno, la función de la huntingtina es desconocida, ya que su homología estructural no es similar a otras proteínas por su tamaño y por su estructura. Se ha establecido que esta proteína participa en el metabolismo energético, en el desarrollo embrionario, en el tráfico vesicular, en la neurogénesis y en el control a nivel transcripcional. Siguiente, por favor. Podemos encontrar también la huntingtina durante el desarrollo, ya que esta tiene un papel fundamental en el desarrollo embrionario. Otra función que tiene es en los tejidos extraembrionarios, que son los encargados del mantenimiento del embrión. Son independientes de la repetición de la poliglutamina y se basan en el posible fallo en el transporte de nutrientes al feto, conllevando a la muerte del embrión aproximadamente en el día octavo de la gestación. También la huntingtina participa en el desarrollo de la formación del sistema nervioso central. Bueno, la huntingtina y su función antipoptótica, esta tiene una propiedad antipoptótica, y muchos estudios acerca del mecanismo molecular apuntan que la acción antipoptótica de la huntingtina se debe a una inhibición en el procesamiento del PC9, que es la proscapasa 9. Y por último encontramos la huntingtina y el transporte vesicular. La huntingtina del transporte vesicular consiste en ser un facilitador del transporte de diversas proteínas. También promueve el transporte del factor neutrófico derivado del cerebro a nivel neuronal. Tiene una estabilidad relacionada con la proteína asociada a la huntingtina y una subunidad de la P150 de la dictanina.
Y por último, que está implicada en el mecanismo que controla la transmisión sináptica, interactuando con otras proteínas citoesqueléticas que son esenciales en la exocitosis y la endocitosis a nivel de las terminaciones sinápticas. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora para concluir todo lo que hemos hablado, se puede decir que la enfermedad de Huntington es una enfermedad muy abrasiva que daña la mayor parte de las células cerebrales o también conocidas como neuronas. A pesar de que se han realizado varios tratamientos génicos y antisentido, aún no se pueden emplear estos tratamientos al 100%, ya que falta realizar más estudios para poder considerarlo un tratamiento 100% efectivo, así como los medicamentos. También se puede decir que la proteína huntingtina no tiene una función establecida, ya que su homología estructural no es similar a la de las demás proteínas, pero esta ha sido involucrada en la participación del desarrollo embrionario, metabolismo energético, neurogénesis, etc. Se ha certificado que la proteína huntingtina está implicada en el mecanismo que controla la transmisión sináptica debido a que actúa constantemente con las proteínas citoesqueléticas. También se comprueba que la muerte celular se da gracias a las señales extrínsecas provocadas por el ambiente discrepante y también por las señales intrínsecas, las cuales se deben a una mutación genética. De lo dicho anteriormente, también se puede concluir que la enfermedad de Huntington es una enfermedad degenerativa que afecta principalmente al cerebro y esto puede causar que la persona afectada presente unos movimientos también conocidos como y por último, entre más repeticiones de CAG tenga la persona, más rápido se desarrollarán los síntomas de la enfermedad. Si la persona tiene menos de 27 repeticiones, se encuentra en un estado sano. Si tiene entre 27 y 35 repeticiones, no se desarrollan síntomas, pero las características genéticas pueden ser transmitidas con mayor facilidad. Si hay de 36 a 39 repeticiones, pueden no presentarse síntomas, y si tiene 40 o más repeticiones, la persona se encuentra con síntomas garantizados de la enfermedad de Huntington. Muchas gracias.